El ser humano es un ser social, pero para vivir en armonía es necesario una herramienta, una estructura que sostenga la comunidad, que le dé dirección y la fortalezca. Y es ahí cuando nuestra vida se convierte en política. Decir que la democracia como la conocemos está en crisis no es algo nuevo. Por cierto, se encuentra sujeta a serios cuestionamientos que hacen necesario repensar la concepción de la democracia para poder concretizar los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Pero lo que no cabe en dudas es que la democracia descansa, en buena medida, en la capacidad de los pueblos de construir la institucionalidad democrática. La participación ciudadana se nos presenta como el único medio para suplir las falencias y aberraciones que plantea nuestro sistema democrático vernáculo. Hoy, en Historias y Relatos, entrevistamos a Franco Martín Mazzoli, quien nos asegura que existe una manera distinta de hacer política en la pequeña ciudad de Cañada de Gómez, ubicada en el sur de Santa Fe, y que cree que ese modelo puede trasladarse al resto del país. Y en estos tiempos, en donde se sienten muchos gritos que claman por libertad en nuestro país, hoy nos llega un grito libertario desde Santa Fe, Cañada de Gómez. Está con nosotros mi querido amigo, el doctor Franco Martín Mazzoli, quien es concejal desde el año 2017 en funciones en Cañada de Gómez. ¿Cómo está, Franco? ¿Cómo andás? Hola Robert, ¿cómo te va? Tanto tiempo, tanto tiempo. Bien, muy bien, la verdad que muy bien. Acá estamos, bueno, la verdad que desde ya te agradezco por este espacio. ¿Qué más ves? ¿Qué espacio? Creo que es un buen lugar, un buen momento para que podamos hablar de muchas cosas que creo que nos pueden interesar a todos como ciudadanos. ¿Qué es lo que plantean ustedes, Franco, para Cañada de Gómez y para el país? ¿Qué es lo que hace falta? ¿A dónde nos encontramos? ¿Cuál es su propuesta? Mira, bueno, Cañada es una ciudad, una pequeña ciudad de aproximadamente 35.000 habitantes, que se encuentra entre Buenos Aires y Córdoba, a la vera de la Ruta 9. Es una ciudad que, bueno, en su momento fue muy pujante, conocida como la capital nacional del mueble. De todas maneras, hay muchas industrias acá, hay grandes industrias del mueble y de todo tipo también. Es una zona muy próspera la de alrededor, hay mucho campo, hay otras ciudades más pequeñas que se dedican muchísimo a lo que es la maquinaria agrícola, la industria metalmecánica, y demás. La verdad que es una de las zonas más prósperas del país. Creo que es un privilegio hoy por hoy que podamos formar parte de esta zona. Cañada es una ciudad muy linda, es una ciudad dentro de todo muy tranquila. Y bueno, yo nací acá, me crié acá. Después, cuando terminé el secundario, tuve la posibilidad de irme a estudiar a Buenos Aires, donde mientras estudié, bueno, estuve trabajando en un juzgado, estuve trabajando en un estudio donde tuve el placer de compartir un ámbito de trabajo con vos, y después me volví acá porque esta era la ciudad que yo quería para que crezcan mis hijos, donde, bueno, empecé a ejercer el derecho desde el año 2000 y hoy por hoy lo sigo haciendo, y bueno, en el 2017 decidí empezar a inmiscuirme en la vida pública. Así que me postulé para el Consejo Deliberante de acá de Cañada de Gómez, pude ingresar con una banca en el Consejo y bueno, después de casi 4 años, ahora voy a intentar renovarla. Así que bueno, como vos decías, qué es lo que de repente nosotros queremos plantear en cuanto a las libertades y demás, creo que tenemos que en cierta manera, y es lo que nosotros tratamos de transmitir, es volver a las bases de lo que fue en su momento una Argentina muy próspera, y muy próspera no solamente en el sentido económico, sino también en el sentido político, desde esa revolución de 1810, que después, y como lo decía el video introductorio a esta entrevista, de acerca de cómo se iba gestionando la vida democrática y cuáles eran las cuestiones que iban pasando en la vida política de las personas y del país que lo conforman, de la nación que conforman esas personas, cómo se iba gestando esa vida política a través de las instituciones democráticas.
Creo que podemos ir viendo y muchos van a estar de acuerdo a partir después de la sanción de la Constitución de 1853, ya acercándonos cerca al 1900, en que en el año 1895 éramos una nación muy próspera económicamente, de la mano de las libertades que estaban insertas en esa Constitución de 1853. Y de la mano de políticos como Juan Bautista Alberdi, que plasmaban a través de su vida pública, él junto con otros muchos próceres, plasmaron todas las libertades que hoy por hoy parece como que nos estuvieran faltando. Pero durante muchísimos años, durante muchísimas décadas, fuimos una nación en un constante crecimiento político y económico de las manos de las libertades. Y vemos que a raíz de ciertos gobiernos que en su momento empezaron a gestionar cambios en lo que es la vida de las instituciones democráticas de nuestro país, ciertas modificaciones a la Constitución, como que esos principios que una vez fueron los que trajeron tanto progreso, reitero, tanto político como económico a nuestro país, se fueron desgastando, y hoy por hoy tenemos esta actual situación política y económica, donde vemos que hay un desgaste muy importante de las instituciones democráticas que nos han llevado a esto, a donde hay muchos cuestionamientos, a donde hay una grave crisis económica y sanitaria, en este caso, a raíz de esto último que surgió del COVID-19, pero que, digamos, esto acá se viene gestando desde hace muchísimo tiempo, producto de sucesivos gobiernos que no han sabido mantener todos aquellos principios liberales que hicieron en su momento de nuestro país una gran nación, y que hoy por hoy, si no volvemos a retomar esos principios, creo que se va a hacer cada vez más difícil que podamos volver a ser esa nación próspera y floreciente que fuimos en un primer momento. Hubo un éxodo hace mucho tiempo en Jujuy, pero que fue un éxodo patriota, ¿no? Hoy lamentablemente parece haber otro éxodo, digo parece, de jóvenes que piensan que fuera de nuestra patria se encuentra el futuro. ¿Qué podemos decir al respecto de eso, no? Mira, y lo voy a enganchar justamente con lo que fue el hecho de mi introducción a la vida pública, a la vida política. Siempre, bueno, como te decía, yo me volví de Buenos Aires una vez que me recibí. Esta fue mi ciudad natal, la ciudad que amo, donde crecí, salvo esos 6 años que estuve en Buenos Aires, y realmente acá quería conformar una familia, quería que acá crezcan mis hijos, y entonces empecé a ejercer mi profesión en sociedad, en un estudio. Hoy por hoy estoy en mi propio estudio solo, y siempre medio en broma, medio en serio, le decía, yo alguna vez voy a ser concejal, alguna vez voy a ser concejal, siempre con esa cuestión. Y en el año 2015, bueno, después de sucesivas elecciones que se venían dando, nunca había sido designado presidente de mesa ni vocal en ninguna elección, ¿sí? En el año 2015, donde creo que el país estaba a través de muchos años en los cuales la decadencia económica y política nos había hecho presos a los ciudadanos de un montón de cuestiones, llega el año 2015 donde aparentemente había un gobierno que ofrecía un cambio terminado, justamente el gobierno de Cambiemos era el nombre, era la premisa, y donde creo que por lo menos la gran mayoría de los habitantes del país estaba buscando un cambio en todo sentido, y sobre todo en las instituciones democráticas. Y yo creo que un gobierno no es democrático solamente por la forma en la que accede al poder, sino que también es democrático por la forma en la que lo ejerce a ese poder. Porque yo puedo asumir por intermedio de los votos en una elección, de sufragio, lo más transparente, pero si después mi manera de ejercer ese poder no es democrática, mi gobierno lo único que tiene de democrático es solamente la forma en la que asumí el poder y nada más. Sí, o sea que debe ser todo un proceso.
Creo también firmemente, haciendo un pequeño paréntesis, en que no puede haber más líderes mesiánicos, no existen más los líderes mesiánicos que nos van a venir o nos van a salvar como país. Creo sí en los procesos y creo en los proyectos de país, creo en los proyectos de nación, de provincia y de ciudades. O sea que, sin ningún lugar a dudas, creo en los proyectos y en los procesos en los cuales una persona lo ponga en marcha en un determinado momento de la vida democrática de la respectiva ciudad, provincia o país, y que después otra persona, así sea de otra cuestión ideológica, tiene que poder continuarlo. Y eso lo vemos en otros países, digamos, los hechos lo demuestran, en los cuales vos tenés determinados gobiernos que, aunque ideológicamente opuestos, hay cosas que no se discuten, porque hay cosas que para la gente, como es el trabajo, la educación, la salud, la economía, hay cosas que son 2 más 2 y que no se mueven de ahí, con variaciones muy pequeñas, pero que no se mueven de ahí. Digamos, no se puede un gobierno que asume romper y deshacer todo lo que hizo el otro, ¿sí? Porque si está yendo bien de determinada manera, de una u otra manera, uno puede deshacer todo y decir, no, porque yo creo que las cosas tienen que hacer así, y rompo todo lo que hizo el anterior y lo empiezo a hacer de determinado modo. Porque ese es un desgaste para cada una de las vidas de los ciudadanos que en nada ayudan a esa vida normal a la que todos aspiramos. Cierro el paréntesis. Como te decía, nunca había sido electo en una elección como presidente de mesa o vocal. Para las elecciones del 2015 me llega el telegrama justamente para ser presidente de mesa, y la verdad que esa participación que tuve en las primarias, después en las generales y después en el balotaje, para mí fue haber participado en eso fue muy gratificante. Fue muy gratificante haber formado parte de ese cambio que en ese momento estaba esperando y quería al menos la mayor parte de la sociedad. Y eso me impulsó a querer interesarme un poco más en lo que era la vida política de la ciudad, hasta que tuve en el 2017 la posibilidad de formar parte de una lista, de encabezarla y de creer firmemente de que se podía hacer política de una manera diferente. Y a eso fue apuntado no solamente esa campaña, sino toda la gestión que estuve teniendo durante estos 4 años. Y creo que el respeto por las libertades individuales tiene que ser lo primordial ante cualquier gestión política, ¿sí? Volviendo a las bases establecidas en la Constitución de Juan Bautista Alberdi, la de 1853. Creo que eso es fundamental porque a partir del respeto por las libertades individuales es cuando, y por el respeto a las libertades económicas, a los derechos civiles, pero de manera individual, es como una sociedad, digamos, como se empieza a realizar el individuo, la familia, la comunidad, y después la ciudad, la provincia y el país. Porque si uno no se realiza como individuo, después no puede generar nada ni para su familia, ni para su barrio, ni para su ciudad, y mucho menos para la provincia y un país. Creo que debe ser fundamental, primeramente, la realización individual. Y para eso tiene que ser el Estado el que respete los derechos individuales de las personas. Porque cada individuo, cada nosotros, somos únicos e irrepetibles. Tal es así. Eso está establecido en todo, no solamente en la Constitución, sino en todos los tratados internacionales, en el Tratado de los Derechos del Hombre, nuestra Constitución Nacional, el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, a partir de ese respeto por los derechos de las libertades individuales, es cómo viene el resto. En función de eso, bueno, a raíz de algunos desacuerdos que hubo por cuestiones políticas, decidimos, mi grupo de trabajo, mi equipo de trabajo, dijimos, bueno, no queremos formar más parte. Yo justamente accedí a una banca en el Consejo por Juntos por el Cambio, por Cambiemos en ese momento, ahora Juntos por el Cambio. A partir de no estar de acuerdo con algunas cuestiones políticas y económicas, dijimos, bueno, yendo por la rama liberal, porque somos liberales y creemos que ese es el camino que Argentina tiene que volver a retomar para ser el país próspero, el país que progresa y que fue durante muchísimo tiempo,
Creemos que otra vez abrazar las ideas de la libertad es el camino que necesitamos para ser nuevamente una gran nación. En función de eso, dijimos, bueno, vamos a formar un partido distrital, un partido vecinal, también conocido, y empezamos los trámites correspondientes y hoy por hoy hemos constituido Fuerza Libertaria, ¿sí? Que es el partido por el cual voy a buscar la renovación en la banca del Consejo, ahora en las elecciones de septiembre y de noviembre respectivamente de este año. Así que bueno, hemos conformado esta nueva fuerza política en la ciudad, donde tenemos bases y principios como el respeto por el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada, valoramos el trabajo, el mérito y el esfuerzo personal, y también tenemos como bandera la honestidad, la transparencia y el trabajo que debe tener todo individuo. Vamos a la realización del individuo como persona, porque creemos que justamente a partir de ahí es donde se genera todo lo bueno para que la sociedad crezca. Y tal vez muchos dicen, sí, bueno, pero eso lo puede mantener, lo puede sostener cualquier partido. Sí, bueno, pero vemos cómo se ha degradado, cómo se han desgastado las instituciones democráticas a lo largo de todos estos años, y en función de los cuales hoy tranquilamente podemos decir, sí, bueno, es lo que a todos nos gustaría, pero es evidentemente que estas banderas que son comunes, son normales, son una cuestión de sentido común, no es nada rebuscado para cualquier persona, se han dejado de lado y por eso hoy estamos como nación, ¿no es cierto? Por ejemplo, tengo una cita acá que me gustaría leer de Juan Bautista Alberdi, un razonamiento de él que dice: si los derechos civiles del hombre pudieran mantenerse al abrigo de todo ataque, es decir, si nadie atentara contra nuestra vida, persona, propiedad y libre acción, el gobierno del Estado sería inútil, no tendría razón de existir. Luego, las leyes políticas no tienen más objeto final que la preservación de las leyes civiles, que son el código de la sociedad y de la civilización misma. Dice, un gobierno limitado a sus funciones específicas de proteger un ámbito privado extenso que permitiera el ejercicio de lo que ayer Tocqueville llamaba libertades cotidianas y que hoy Hayek denomina libertad de hacer, era la fórmula breve y simple que abrió las compuertas del progreso en una nación lejana, pobre y prácticamente despoblada, como era nuestra Argentina, pero que esto justamente, el respeto dentro del ámbito limitado del Estado, permitía esa libertad a las cuestiones privadas extensas que permitió que Argentina sea una gran nación, que en ese momento, en el 1810, 1820, 1830, había muy pocos habitantes, que venían en barcos, inclusive venían de Italia, trabajaban 3 meses y después se volvían a ir con lo recaudado allá, y después permitieron que se queden acá, y fueron creando una gran nación. Entonces, si logramos que un Estado limitado respete nuestros derechos individuales, creo que el progreso y el crecimiento está a la vuelta de la esquina. Es muy difícil hacerlo entender, y creo que es nuestra misión hacérselo entender a la generación de jóvenes que hoy por hoy ven como sus padres laburan, tanto el padre, ve que tiene que trabajar el padre, que tiene que trabajar la madre. Yo, por ejemplo, mi mamá siempre fue ama de casa, nunca tuvo que salir a trabajar, el que trabajara era mi papá. La gran mayoría de las personas de mi generación, o de generaciones de más de 50 años, trabajaba el padre solo. Hoy por hoy tenemos a los chicos que tienen 28, 30 años, que no solamente trabajan ellos, sino que tienen a sus viejos laburando a los dos, y con los dos no alcanza. ¿Por qué? Porque realmente la gran presión impositiva que existe en nuestro país hace que tengan que salir a trabajar los dos. ¿Por qué? Porque la gran presión impositiva es la restricción de las libertades económicas, que la restricción de las libertades económicas es justamente lo que lleva a la restricción del resto de las libertades y que nos impiden desarrollarnos en muchos aspectos.